siempre. Qué bueno que es alabar, adorar al Señor y crear un ambiente de adoración. Gracias, hermanos, gracias, Nazabelu, los chicos. En un ambiente de adoración, Dios siempre se manifiesta. En un ambiente de adoración siempre Él va a hablar, va a decir las cosas que Él quiere comentar, que quiere revelar a nuestros corazones. Por eso siempre adoremos, siempre establezcamos los ambientes de adoración. Como ya estuvimos viendo en los flyers, la prédica de hoy se llama ¿natural o sobrenatural? Y creo que ya el Señor preparó el ambiente para que hablemos de esto, ¿sí? Porque Dios quiere una iglesia sobrenatural. Yo les voy a invitar a que me acompañen a leer en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 23. No, creo que no está ahí el pasaje. ¿Está? Creo que no lo puse el pasaje de Mateo, pero lo voy a leer aquí, ¿sí? No voy a leer todo el párrafo, que en realidad es del 22 al 33, pero voy a leer una parte que es de lo que me quiero centrar, ¿sí? Del versículo 25 dice: pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, este es un pasaje que ya lo hemos considerado, hemos hablado, no hace mucho, tuve una prédica, pero hice una analogía de este pasaje. Pero hoy quiero centrarme en otras cosas de este pasaje tan rico, ¿no? Yo cuando veo esta historia no deja de asombrarme el detalle de Pedro caminando sobre el agua. El pasaje obviamente se centra en Jesús. Él siempre es el protagonista, ¿sí? No podemos sacar a Jesús del protagonismo de cada párrafo, de cada pasaje. Sin embargo, a mí lo que me asombra es que un simple mortal llamado Pedro haya hecho lo mismo que estaba haciendo Jesús. Este simple mortal que no tenía el Espíritu Santo porque todavía no había venido, este simple mortal lleno de debilidades, de pecados, este simple mortal que estaba en pleno discipulado, porque estábamos en ese discipulado que el Señor Jesús tenía sobre aquellos discípulos, este simple mortal estaba ahora caminando sobre el agua. ¿Qué hizo que Pedro, este hombre, pudiera al menos caminar por un momento sobre el agua? Y eso es la fe. Esperen que estoy conectado con el mismo video de aquí y me está saliendo el audio por el... Así que disculpen ahí a los hermanos en casa. ¿Qué hizo que este simple mortal, lleno de pecado, sin el Espíritu Santo, en pleno discipulado, en pleno proceso, caminara sobre el agua? La fe. La fe. Él quiso caminar, pero no por su propia voluntad, sino, como lo vamos a ver ahora, lo hizo en base a la fe, pero una fe que surge de un lugar. Mateo 14:31, que es lo que vimos hace un momento, dice: al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Como diciendo, si hubieses tenido más fe o si no te hubieses dudado para nada, hubieses llegado hasta mí y volvíamos los dos caminando hasta la barca. Pero dudaste. Y nunca lo tomé este pasaje como un punto de enojo de Jesús o de reto, sino como diciendo, Pedro, estuviste tan cerca. Pedro, dudaste, pero si no hubieses dudado, hubieses experimentado mucho más que lo que alcanzaste a ver. La gran definición de fe en la Escritura la vamos a encontrar en el famoso versículo de Hebreos 11:1, ¿no? Que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la fe, que la fe es certeza y convicción. Esto lo he charlado muchas veces, lo hemos enseñado. La fe no es una cuestión de incertidumbre, ¿no? Sin saber qué hago, no es dudas, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, bueno, y por las dudas hagámoslo, ¿no? Y no es eso fe. Por las dudas voy a la iglesia, por las dudas hago esto, por las dudas. Eso no es fe, porque en la fe no hay dudas. En la fe hay certidumbre, hay convicción. Pero dice convicción, o sea, certeza de algo que espero. No sé cuándo va a llegar, pero sé que va a llegar. Y convicción de lo que no veo, no lo veo, pero sé que está. Sé que es una realidad. Y ahí aparece la fe, cuando hay esa certeza y esa convicción. Ahora, la certeza de algo que espero y la convicción en lo que no veo entra en cortocircuito con el pensamiento general de este mundo de lo lógico y lo razonable. Porque este mundo nos plantea lo lógico y lo razonable. Si no entra en lo lógico o lo razonable, no saben cómo explicarlo. Todo tiene que tener una lógica y todo tiene que tener una razón, pero nosotros entendemos que no todo tiene una lógica y una razón, al menos en las leyes naturales. Sí, en Dios. Dios tiene un modo de hacer las cosas que a veces es ilógico y no tiene razón, es irrazonable. Y yo quiero que me acompañen a ver esto, pero el tema de la fe, que tampoco es un pensamiento positivo, porque a veces pensamos que es tener un pensamiento positivo, ¿no? Es como un pensamiento mágico, se le dice. A esperar que pase algo porque tengo toda la vibra y toda la fuerza y toda la positividad y se tiene que dar. No, eso tampoco es fe. La fe viene de Dios y dice la palabra, así que la fe proviene del oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Pero aquí, cuando habla de la palabra de Dios, está hablando de la palabra rema. Rema. No es simplemente que yo lea la Biblia, me llene de información y eso me va a producir fe. La fe viene cuando Dios te habla, que por supuesto puede ser a través de la palabra. En uno de tus devocionales, en un estudio, Dios te puede dar allí una palabra que te va a producir fe. Pero la palabra que produce fe es la palabra rema, esa que el Espíritu revela a tu corazón, revela a tu vida. Esa palabra es la que me produce fe. Cuando viene un profeta, cuando viene alguien de parte de Dios y te da una palabra que te dice, Dios te está hablando, y eso te da fe para actuar. Muchas veces lo hemos contado, a mí me han dado palabras y que las he puesto en práctica. ¿Por qué? No porque yo quisiera, sino porque era una palabra de Dios y yo sabía que eso era lo que Dios quería. Entonces, actué en base a esa palabra. Una palabra rema. Rema. La palabra del Espíritu. Y Pedro, por ejemplo, no se lanzó porque se le ocurrió y dijo, yo también puedo hacer eso. No, porque si Pedro hubiese dicho, yo también puedo hacer eso y hubiese salido de la barca, lo íbamos a buscar al fondo del lago. Porque no se trata de que yo puedo hacer lo mismo en mis fuerzas y en mis recursos.
No se trata en que yo puedo hacer lo mismo que Dios me dice que haga por mí mismo. Porque hay principios espirituales que nosotros tenemos que saber, que se nos tienen que revelar y en los cuales tenemos que caminar. Esos principios espirituales nos dicen que la fe viene por el oír la palabra. Cuando Dios suelta una palabra, ahí vamos a poder caminar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Mientras Dios nos suelte una palabra, nosotros no podemos insistir en algo de lo cual Dios nunca nos dijo que hagamos. Y Pedro tuvo ese gran acierto, porque en el versículo 28-29 dice, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Pedro se agarró de ese ven. Si Dios le hubiese dicho, no, ni lo intentes, quédate en la barca, Pedro se hubiese tenido que quedar en la barca. Por más que tenía ganas, por más que quería salir, por más que hubiese dicho, yo también lo quiero hacer. Si Dios no le hubiese dicho, si Jesús no le hubiese dicho, ven, él no hubiese hecho nada. No hubiese podido. Pero Pedro se agarró de ese ven. Porque en ese ven había autoridad de Dios. Había poder. En ese ven, Pedro dijo, voy a poder romper esta ley. La ley que me hace que me hunda. Yo no sé cuánto caminó, ¿no? No sabemos, capaz que dio 3 pasos, 10 pasos, no sé cuántos. Pero sí me lo imagino a Pedro charlando muchas veces con los hermanos de la iglesia diciendo, sí, yo también caminé sobre el agua. No me pregunten, pero yo sé que caminé sobre el agua. No sé cómo, tuve fe, le creí al Señor, caminé sobre el... Sí, después me hundí, pero bueno, por lo menos unos pasos di. Unos pasos di. Y es la única persona que sepamos que caminó sobre las aguas aparte del Señor. Pedro tuvo ese gran acierto de tomarle la palabra al Señor, de creerla y salir de la barca y comenzar a caminar sobre las aguas, aunque sea unos pasos. Es así como este hombre ordinario se volvió extraordinario. Es así como este hombre natural por un momento se volvió sobrenatural. Y es a eso a lo que el Señor nos quiere llevar. Es a eso a lo que Dios quiere llevar a la iglesia, mis hermanos. A que nos volvamos gente extraordinaria, sobrenatural. Gente en la cual se manifieste el poder de Dios. Dios quiere que vos seas un agente de lo sobrenatural sobre este mundo. Que vivas en lo sobrenatural, que vivamos en lo sobrenatural y que lo podamos manifestar. Porque créanme, mis hermanos, que en este mundo tan razonable, tan lógico, lo único que rompe con argumentos y que rompe con ideologías y que rompe con todo lo que se está estableciendo es lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo único ante lo cual la gente no va a poder decir nada. Que se levante un muerto, o que se levante o se levante un enfermo, o que pase algo poderoso de Dios, ante eso no van a poder decir nada. Recuerden aquel ciego de nacimiento, el Señor lo sanó. No podían explicarlo porque este mundo lógico y razonable quería explicar eso y no podía. Y aquel ciego, cuando le dijeron, ese hombre no puede venir de Dios, hablando de Jesús, el ciego dijo, yo no sé. Lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y ante la manifestación del poder de Dios no hay argumento. ¿Sabes qué? La gente va a tener miles de argumentos ante tus creencias, ante tu doctrina y tu teología. Va a haber miles de argumentos contra eso. Pero ante una manifestación del poder de Dios no hay argumento. No la hay. Este mundo lógico está acostumbrado a vivir en lo natural.
vive en lo natural. Pero el tema es que lo natural y esta forma de pensar se ha metido también en la iglesia. Y por mucho tiempo hemos creído que lo natural tiene que ser así y punto. Muchos hasta han negado que Dios haga milagros en estos tiempos. Muchos han negado que Dios se mueva con poder en estos tiempos y solamente se han limitado a creer lo que dice la palabra y esperar o a estudiar lo que dice aquí y esperar a que el Señor venga. Punto. Y eso no es la vida a la que el Señor nos ha llamado. La vida a la que el Señor nos ha llamado es una vida donde cada día tiene que ser un día con una expectativa de algo distinto, sobrenatural, de algo que suceda. Siempre lo he dicho, yo creo que para los discípulos esos 3 años de discipulado deben haber sido tremendos. O sea, todos los días algo nuevo. Todos los días. Era levantarse a la mañana y decir, ¿qué va a pasar hoy? Y hemos perdido eso. Levantarte a la mañana y decir, Señor, ¿qué va a pasar hoy? A ver, capaz que Dios te trae una persona, le hablas, se convierte. Un enfermo, necesito que ores. Orás por él y se sana. Cosas que comienzan a pasar, pero las tenemos que empezar a creer. No pierdas oportunidad de hablar por alguien, de orar por alguien. No pierdas oportunidad de que se manifieste el Señor. Porque el Señor se va a manifestar a través de nosotros. A través de nosotros. Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Que des palabras de vida y que personas se levanten de la muerte espiritual. Que puedas orar por esas personas que necesitan un milagro y después te enteres que, wow, y venga esa persona a decirte, ¿sabes qué? Cuando vos oraste por mí, no sé qué pasa, pero algo pasó y cambiaron las cosas. Allí se manifestó el cielo, el poder de Dios. Ayer hablaba con una persona que el miércoles, Jorge Navarrete, nos había pedido oración. En realidad está enferma su hija con un virus intrahospitalario. Y él me dice, yo no sé qué pasó, pero a partir del miércoles y estos días que ha venido gente, pastores, se han comunicado con él, y yo ayer también hablé con él, dice, es como que cada día comenzó a tener una mejoría, está mejor. No es que todavía se sanó, pero él entiende que algo está pasando. Porque es el poder de Dios, hermanos. Es el poder de Dios, a lo que Dios nos llama. El mundo de lo natural se rige por leyes y reglas que dan lógica y razón a todas las cosas. O sea, es así porque Dios lo creó así. Pero el Creador las puede romper. El Creador puede romper sus propias leyes porque Él las estableció para que haya un orden, pero muchas veces necesita que su pueblo rompa esas leyes. O sea, por ejemplo, hay una ley que es la ley de la gravedad, ¿verdad? Tiramos algo para arriba, tiene que bajar, tiene que caer. Eso es una ley. Ahora, si tiramos algo para arriba y eso no baja, queda suspendido, ¿qué pasa? Se rompió la ley. Y eso sería no natural, sería sobrenatural. Hay una ley que es la ley de los fluidos, ¿no? Que dice que si yo dejo caer un sólido en ese fluido que es más pesado que ese fluido, se va a ir para abajo. Y en esta historia, ¿qué pasó? La ley de los fluidos se rompió. Pedro no se hundió. ¿Qué hizo que esa ley se rompiera? La fe. La fe. La fe hace que las leyes naturales se rompan. La fe hace que toda ley natural se rompa. La fe hace que lo lógico y lo razonable se rompa, no quede nada. Todos comienzan a preguntar, ¿qué pasó? No entiendo, pero la fe. Y Dios quiere un pueblo de fe. Sin embargo, a veces estamos
duros, cegados y hasta negados de creer que Dios puede hacer algo. Yo me he encontrado, hermanos, con personas, con hijos de Dios, que no creen, que le buscan la vuelta para explicar que Dios, que fue algo lógico lo que pasó. No, no puede ser, debe haber sido que pasó esto, lo otro, ¿no? No. ¿Por qué estamos más propensos a creer y a explicar las cosas, ¿no? A explicarlas por la lógica y la razón? ¿Por qué no simplemente decir, gloria a Dios, fue Él? Y ahí es donde hay una estructura que tenemos que empezar a romper. Hay una estructura que tenemos que empezar a quitar de nuestras vidas y empezar a decir, yo creo que Dios puede. Y que Dios puede romper lo lógico y lo razonable y manifestarse con sobrenaturalidad. Dios puede. Es decir, la Biblia es un compendio de historias sobrenaturales. O sea, muchas veces leemos este libro que está lleno de historias sobrenaturales, pero hoy nosotros las explicamos. Las explicamos. Las queremos explicar. Hay gente que se ha dedicado a explicar las obras de Dios de una manera lógica, ¿no? Cuando en realidad algunas no tienen una lógica natural. Es la lógica de Dios. Es la lógica de Dios, nada más. Ahora les hago una pregunta. ¿El pueblo de Dios es natural o es sobrenatural? En teoría decimos que es sobrenatural, ¿verdad? Pero a veces no lo creemos. Y créanme que el pueblo de Dios sí es sobrenatural. Es un pueblo en el cual está Cristo, su Espíritu en nosotros, y si eso ya no es suficiente, o sea, todo Dios está en nosotros, la Trinidad por medio del Espíritu Santo está con nosotros, su Espíritu está en nosotros, y si Él está con nosotros, no podemos ser naturales. Tenemos que empezar a tener una mentalidad de lo sobrenatural, de una expectativa cada día de que Dios va a hacer algo. O sea, si alguien me pide oración, tengo que ir con la expectativa de que algo va a pasar. Porque si alguien me pide oración y yo voy como diciendo, no sé si va a pasar algo, ya está, ya fui. No va a pasar nada. Pero si yo he roto esa mentalidad y comienzo a caminar en una mentalidad de lo sobrenatural, porque creo en Dios, porque creo en su poder, porque sé que Él puede hacerlo, entonces oro con esa fe. Si la persona se sana o no se sana, será voluntad de Dios o no. Pero yo tengo que ir con actitud sobrenatural, con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Creyendo. Y orando hasta que pase, como la semana pasada escuchábamos a Andrés, ¿no? Porque lo necesitamos, hermano. La gente necesita ver una iglesia activa. Yo hoy te quiero desafiar a que vivas, y desafío a los de casa, a que vivamos en un ambiente de lo sobrenatural. No le delegues esto al líder, al pastor o a quien sea. No, porque vos sos un agente del cielo. Donde quiera que estés, Dios te puede usar ahí para algo sobrenatural. No, uno no tiene problema de estas cosas, ¿no? Pero a veces pasa que, pastor, necesito que vengas a orar. Pero y vos no podés orar. Yo voy a ir. Pero ¿por qué estás llamando a otro? Si vos tenés la misma autoridad de Dios. Si vos sos un agente del cielo también.
Dice, bueno, la palabra nos enseña que el Señor está en nosotros y que cosas poderosas se pueden manifestar. Dios lo hace también y lo ha hecho, aquí lo ha hecho, yo sé que es así, y se ha manifestado como Salvador, como sanador, como restaurador, como libertador. Si le creemos a Dios, se va a manifestar en todos estos aspectos. Por lo que yo te animo, te desafío, te exhorto a vivir esa vida sobrenatural. Dios te puede usar a vos para que Él se manifieste como Salvador. Dios te puede usar a vos para que Él se manifieste como sanador. Dios te puede usar a vos para que Él se manifieste como restaurador. Dios te puede usar a vos para que Él se manifieste como libertador. Dios te puede usar a vos y Dios te quiere usar a vos. Vos sos una puerta del cielo. Pero si la puerta está cerrada, Dios tendrá que buscar otra puerta por ahí que esté abierta. Pero vos te podés transformar en una puerta abierta del cielo a través de quien Dios obre. Dios quiere obrar a través de tu vida. No cierres tu puerta. No la cierres. Abrí la puerta y que Dios se manifieste a través tuyo como Él quiera, para la gente que Él quiera, como sanador, como salvador, restaurador, libertador y todo lo que Él quiera hacer. La palabra nos enseña porque vemos que la cosa puede estar muy mal y no creemos que Dios vaya a hacer algo ahí. Vivir por fe y no por vista significa que por encima de la lógica y de la razón, Dios puede manifestarse. Dios puede hacer algo. Por encima de lo que dice la lógica, por encima de lo que dice la razón, Dios puede manifestarse. Eso es fe. Muchas veces lo que vemos atenta contra la fe, está tan mal todo y la lógica y la razón dicen no se puede. ¿Pero qué dice Dios? Una historia que la conocemos es la historia de Lázaro, ¿verdad? Juan capítulo 15. Dios, o sea, Jesús, lo mandan a buscar a Jesús, su amigo Lázaro estaba muy enfermo, Jesús dice, no, todavía no vamos nada, no lo pongas todavía, por favor. No vamos nada, dijo. Se quedó unos días más. Los discípulos entendieron, quizás dijeron, bueno, no, porque habían estado en ese lugar y de ese lugar los habían corrido, diciendo como habían estado en peligro en ese lugar. Pero llegado un momento Jesús dice, ahora vamos. Cuando llegan al lugar, Lázaro había muerto. De hecho, cuando Jesús dice, vamos, ¿no? Y le dijeron que Lázaro estaba enfermo, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces todos pensaron que no iba a morir, pero cuando llegaron al lugar, Lázaro estaba muerto. Y de 4 días. Las hermanas de Lázaro dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué? Porque estando en vida, algo se podía hacer, pero ya muerto. Y de 4 días, ya está, ya se fue, ya no hay nada más para hacer. Pero Jesús ahora sí dice, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La lógica y la razón dictaban, hacían ver que ya no se podía hacer nada. Eso dictaba la lógica y la razón, es normal. O sea, yo creo que si hubiésemos estado en el lugar de Marta, hubiésemos dicho lo mismo. O sea, Señor, ya hace 4 días que está ahí.
Si movemos la piedra va a salir una baranda que está muerto. Hace 4 días, Señor. No se murió hace media hora, no se murió hace una hora. Se murió hace 4 días, Señor. Ya no se puede hacer nada. Eso dicta la lógica y la razón. Pero Jesús la desafía a poner en ejercicio la fe. La desafía a creer y a que crea que por encima de lo natural, de lo lógico, de lo razonable, se podía manifestar el poder de Dios. Se podía manifestar lo sobrenatural. El resultado fue que Lázaro resucitó. Que el Señor dijo, sal fuera, y Lázaro resucitó. ¿Por qué? Porque Marta venció el correr la piedra. La manifestación de la fe de Marta era correr la piedra. Si ella hubiese dejado la piedra ahí, Jesús no iba a poder hacer nada. Pero él corrió la piedra. Pero ella corrió la piedra. Mandó a que la corran. Eso le dio acceso a Jesús para que haga el milagro. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Y saben qué? La piedra, muchas veces la piedra física no es el problema. Es la piedra de la incredulidad la que nos traba. Esa piedra de la incredulidad es más pesada. Ahí estaba esa piedra tapando la entrada y entró en conflicto Marta, que era la mayor y la que tenía que dar la orden. Entró en conflicto diciendo, pero si muevo la piedra, pero si ya está muerto, y tantas preguntas que seguramente se empezó a hacer. Pero dijo, está bien, corran la piedra. Y corrió la piedra y el milagro sucedió. ¿Cuántas veces la piedra pesa tanto que no podemos moverla? La piedra de la incredulidad. Otra de los tantos casos está en Marcos capítulo 5, versículo 35 al 36. Dice, todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solo debes creer. Esta es otra de las historias, mis hermanos, donde se plantea aquí un choque entre lo lógico, lo razonable con la fe. Este hombre que era un principal de la sinagoga, que se llamaba Jairo, su hija enferma, este hombre para llegar a Jesús no solamente tuvo que pasar entre muchas personas, sino que tuvo que vencer prejuicios. Tuvo que vencer de él mismo cosas. ¿Por qué? Porque como principal de la sinagoga, todos los que estaban en lo que era la religión judía, muchos desconfiaban de Jesús. Muchos lo resistían. Y este hombre, no encontrando forma de ayudar y de salvar a su hija, dijo, Jesús es mi única esperanza. Y allí, este hombre tuvo que vencer todas esas barreras. Y se acercó a Jesús, y cuando logró que Jesús lo siga, le caen con esta noticia. No molestes más. Tu hija ha muerto. Es una noticia aplastante. La poquita esperanza que tenía de que Jesús pudiera hacer algo se fue. En ese momento, esa noticia acabó con todas las esperanzas, con todo lo que él tenía en su corazón. Ahí se le acabó el mundo, como decimos.
Sin embargo, hermanos, Jesús le dice, no temas, solo debes creer. O sea, acá se le plantea a este hombre esa lucha en su mente y en su corazón. Por un lado, lo que era la realidad y lo que era lo normal, se había muerto. Pero por el otro lado, la voz de Jesús diciéndole, no temas, cree. Y en ese momento él tiene que decidir qué hago. Me voy por lo lógico, lo natural, lo razonable y decir, bueno, voy a velar a mi hija, ya está, la lloraré, haré el luto. O decidir creer por Jesús, creerle a la voz del Señor y decir, vamos, sigamos hasta casa, no sé, vas si haces algo, pero sigamos. Decidió creer, decidió tener fe. Resultado, resucitó su hija. La lógica y la razón decían que ya no se podía hacer nada. Jesús dice, no hay nada imposible para mí. Y no hay nada imposible para el Señor en ningún lugar, menos en tu vida. Lo único que el Señor quiere es que le creas. Lo único que quiere el Señor es que pongas tu fe en Él, a pesar de lo que la circunstancia te esté diciendo. A pesar de que la situación y lo que tus ojos ven digan no se puede hacer nada. A pesar de que tus ojos vean que la situación está mal, que no hay manera de solucionarla, porque el Señor es experto en esos lugares manifestar su gloria y que todo cambie. Cuando ya no se puede hacer nada, el Señor dice, sí, en lo natural y en lo razonable sí, pero yo no soy natural ni razonable. Yo hago milagros. Y Él se manifiesta. ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees que Dios puede hacer algo? Dios puede sanar, Dios puede liberar, Dios puede restaurar, salvar. Dios lo puede hacer, pero hay que tener fe. Dios puede hacer que las cosas cambien para la gloria de su nombre, pero Él quiere ver tu fe. Siempre lo que va a mover la mano de Dios va a ser la fe. No va a ser nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras habilidades. No va a ser nada de eso. Va a ser la fe. Y cuando hay fe, Dios se va a manifestar. Cuando hay fe, su gloria se va a mostrar. 1 Corintios 2, 3 al 5 dice el apóstol Pablo, estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, tu fe no puede estar basada en pura letra o en información. Está bueno que aprendamos, que conozcamos la palabra, que la estudiemos. Por eso nosotros damos cursos, por eso hacemos discipulados, por eso tenemos nuestros momentos de estudio de la palabra. Está bueno eso. Pero Pablo dice que la fe tiene que estar firme y basada en el poder de Dios. Y es que cuando hay poder de Dios manifiesto, tu fe se va a mover. Nuestra fe va a crecer, se va a alimentar. La semana pasada, cuando Andrés nos contaba el testimonio, todos nos identificamos con Andrés. Todos dijimos, yo también quiero eso, mi fe se aumenta. Cuando yo veo el testimonio de una persona que ha vivido el poder de Dios, mi fe crece.
Recuerdo cuando estuvimos en la campaña aquí en el 2017, finales de 2017, con el evangelista Anacondia. Uno de esos días, bueno, fue una campaña que vivimos 13 días de cosas sobrenaturales todos los días. Pero uno de esos días, yo recuerdo, estaba por venirse una tormenta. Y venía apuntando para donde estábamos nosotros. Y recuerdo que el pastor que estaba a cargo del grupo de intercesión los llevó a todos a la carpa de intercesión y empezaron a clamar ahí. Y vimos cómo esa tormenta dio la vuelta, se fue para otro lado. Y allí en el lugar no pasó nada, no llovió. Y después veo fotos en Facebook, todo, se había ido para el lado de la Confluencia, allá del barrio Confluencia, hasta piedra había caído. Y allá nosotros nada. ¿Por qué? Porque hubo poder de Dios. Hubo poder de Dios. Cuando hay poder de Dios, las cosas que son imposibles se vuelven posibles. Y nuestra fe crece. Por eso yo quisiera, mis hermanos y los que están en casa, que cada vez que ustedes vivan un hecho sobrenatural en sus vidas, un momento de poder de Dios, nos avisen y vamos a hablar de eso. Le voy a dar lugar aquí para que usted tenga un momento de compartir y decir, Dios hizo esto en mi vida. ¿Y sabe cómo eso nos va a ayudar a nosotros? Porque nuestra fe se va a mover, se va a movilizar, va a crecer. Contar nuestros testimonios de poder de Dios nos va a hacer que crezcamos. Yo sé que han tenido muchos, he hablado con ustedes y muchos tienen testimonios del poder de Dios. Yo quiero que ustedes comiencen a pensar, pastor, yo quiero compartir mi testimonio. Y nos va a bendecir a todos porque el poder de Dios es lo que hace que nuestra fe esté firme, crezca. Amén. Yo espero que usted me diga, pastor, quiero compartir mi testimonio el próximo domingo. Y le vamos a dar lugar porque yo quiero que nuestra fe crezca, porque tenemos que crear y fomentar un ambiente sobrenatural, un ambiente donde le creamos a Dios. Y no, quizá usted dice, bueno, pero algo de sanidad. No necesariamente. A veces Dios te ayudó quizá en tu economía, a veces Dios te ayudó en otras cosas, en una situación familiar, en no sé, lo que sea. Pero allí estuvo el poder de Dios. Yo he visto muchas veces como hasta matrimonios por el poder de Dios se han sanado. Matrimonios que han estado a punto de dividirse, de separarse por el poder de Dios, porque le dieron lugar al poder de Dios, se sanaron. Se salvó ese matrimonio. Hasta en eso podemos tener testimonios. ¿Vamos a contar testimonios? Yo espero su mensajito, pastor. Yo quiero dar. Ojalá que le tenga que dar turno así hasta 2 o 3 meses para que, por la cantidad de testimonios. Amén. A Él la gloria, hermano. Y dice, ya vamos a ir terminando. A Pedro le ganó en un momento la lógica y la razón. El viento, el frío, las olas que eran de muy gran tamaño, el cansancio que tenía. Acuérdense que Pedro había estado remando mucho tiempo junto con todos los demás discípulos, ¿no? En ese momento Pedro le ganó la lógica y la razón y se empezó a hundir. Pero el Señor no permitió que se hundiera. Nos puede pasar. Nos va a pasar que a veces la lógica y la razón gane, pero estamos sujetos de la mano del Señor. Y de la mano del Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Lo levantó a Pedro así. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que lo habrá llevado a caballito, lo subió en upa? ¿Cómo habrá hecho? ¿O de la mano lo llevó caminando junto con él hasta la barca? Yo me imagino que fue caminando al lado de Jesús. No me lo imagino al Señor llevándole así a cococho, a caballito. Yo creo que el Señor le dijo, no, vení, de la mano, volvamos los dos caminando. Porque cuando la fe y la lógica te fallan, pero clamamos al Señor, Él va a tomar tu mano y te va a comenzar a hacer caminar
junto con Él. Junto con Él. El Señor quiere que vivamos con una convicción y una expectativa de lo sobrenatural todos los días. La iglesia primitiva lo vivía así todo el tiempo. Si ustedes ven el libro Los Hechos, es un compendio de una iglesia que vive hechos sobrenaturales todo el tiempo. Todo el tiempo. No sé por qué se metió esa doctrina, para mí diabólica, de que esas cosas cesaron. No cesó nada. El mismo Dios de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, aquellos primeros cristianos, es el mismo Dios de esta iglesia. Es el mismo Dios de la última iglesia. Yo creo que la iglesia, que somos la última iglesia, la última generación, porque yo creo que el Señor viene. Creo que viene pronto. Pero aquel Dios no dejó de ser el mismo Dios. Aquel Dios es el mismo Dios hoy, porque Él no cambia, porque Él es el mismo hoy y por los siglos. Y si creemos en Él, lo que vivió esa primera iglesia lo vamos a vivir nosotros también. Por eso, mis hermanos, créele a Dios. Levántate en fe. Juan 14, del 12 al 14 dice, de cierto les digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Miren, esto no se trata de que yo voy a hacer algo porque a mí se me ocurre. Las obras mayores de las que habla, están tirando algunas piedritas, ¿no? Hace rato que están tirando unas piedritas. Los que están ahí en casa estamos acá con lucha. Pero no nos van a callar. Miren, no es casualidad de que hoy estemos hablando de un tema así, de que hayamos tenido la reunión que hemos tenido con la gloria del Señor aquí y que el enemigo quiera molestar. No es casualidad. No es casualidad. En el nombre de Jesús, enemigo, fuera. En el nombre de Jesús, todo espíritu que quiera entorpecer la palabra del Señor y su espíritu aquí, en el nombre de Jesús, fuera de aquí. Te atamos y en el nombre de Jesús declaramos la libertad del espíritu aquí. Su palabra y la libertad del espíritu. Mayores cosas, dice la palabra, que haremos, pero no porque vos quieras, sino porque dice, porque yo voy al Padre, dice Jesús. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. No es que vamos a hacer cosas en nuestro nombre y en nuestro poder. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Y cuando citamos al nombre de Jesús, hermanos, las cosas pasan. Cuando citamos el nombre de Jesús, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Cuando el nombre de Jesús se hace presente y lo creemos porque tiene autoridad, porque la palabra del Señor dice que Él es autoridad sobre toda autoridad. No hay autoridad que no se sujete al nombre de Jesús. No hay autoridad que no se sujete al nombre de Jesús. Porque Jesús es el nombre sobre todo nombre, autoridad sobre toda autoridad. Por lo que podemos esperar y estar seguros de lo que pidamos en su voluntad se va a hacer. Se va a hacer. La palabra dice en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Si hay algo en lo que vos y yo, mis hermanos, tenemos que trabajar, es en vivir llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Porque lo que es vivir lleno del Espíritu te va a activar en tus dones, en tu fe,
en la manifestación del Señor en tu vida. Si no estamos llenos del Espíritu, seguimos siendo cristianos, pero vacíos, apagados, con poco poder o con nada. Pero lleno del Espíritu, te hace poderoso. Lleno del Espíritu, Dios se va a manifestar. Por favor, hermano, este es un tiempo, mis hermanos, de que comiences a creerle a Dios. Es un tiempo de que comencemos a vivir algo distinto. Dios hoy te desafía a vivir distinto, a vivir lo sobrenatural, a vivir el poder de Dios, a que vivamos el poder de Dios. Pónete de pie. Cierra tus ojos. Los que están en casa allí también. Cierra tus ojos. Y en este momento quiero que puedas pensar en eso que vos necesitas que Dios se manifieste en tu vida. No sé qué es. Puede ser una situación económica difícil. Puede ser una situación familiar difícil, matrimonial, familiar. Puede ser una enfermedad. Puede ser depresión, amargura, algo en lo que Satanás ha estado ganando ventaja. Pero quiero decirte algo, Dios es más grande. Dios es más grande. Dios, si vos le entregás eso al Señor y en fe crees que Dios va a cambiar las cosas, Dios lo va a hacer. Levanta tus manos y comenzá a clamar al Señor. Levanta tus manos y decirle: Señor, acá estoy. Vos sabés, Señor, mi situación. Vos sabés, Señor, lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando, Señor. No tengas miedo y comenzá a orar y a clamar. Orá. Levanta tu oración delante del Señor. Levanta tu oración. No tengas vergüenza. Dios quiere obrar. Dios quiere obrar